Vamos a continuar con nuestra serie que titulamos No somos de este mundo. El día de hoy voy a tocar un tema que lo titulé El estado intermedio de nuestras almas. ¿Qué ocurre cuando morimos y antes de la resurrección, dónde estaremos? El predicador Martin Lloyd-Jones dice que todo mensaje es como un bebé que se va desarrollando. Yo hace alrededor de algunos años yo hablé sobre la vida eterna, sobre el cielo. Y son temas que yo estaba agarrando hace unos días y yo escuchaba y veía mis apuntes de estos temas que di hace algunos años. Y cuando lo leía dije, pues qué novato hizo esta predicación. O sea, le encontré varias deficiencias, cosas que tengo que corregir, otras cosas que Dios ha dado mayor entendimiento. Y sin lugar a dudas, un tema es como un bebé, va creciendo y se va desarrollando. Por eso, ¿cuándo creen ustedes que un predicador da sus mejores mensajes? Cuando ya está en la última etapa de su vida, es cuando mejor predica, porque tiene todo ese cúmulo de información. Así que nunca desprecien tampoco un predicador joven, va creciendo y se va desarrollando así como un bebé. La próxima semana vamos a hablar sobre qué sucede con los niños que mueren sin creer. ¿Qué es un niño? ¿A qué edad se pierde la niñez, la inocencia? ¿Y a qué edad se comienza a entrar esa etapa de responsabilidad? Esa será la semana entrante. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy profundo, así que vamos a meternos un clavado en las Escrituras y vamos a hablar sobre el estado intermedio de las almas y sobre ese temor que todos los seres humanos tenemos. ¿Sabe cuál es? La muerte, porque es algo que siempre ha traído el mayor terror y temor a toda la humanidad. Mire, en la cultura occidental siempre tendemos a creer que lo que se ve es lo que hay y no creemos en un mundo espiritual. También vivimos en una cultura que desafortunadamente, porque los comerciales nos dan toda una información en segundos, muchas veces también queremos que al venir a la iglesia el predicador nos dé el mensaje como si fuera un comercial, llegando y ya rápido y vámonos. Pero no estamos acostumbrados a sentarnos, pasar tiempo y mucho menos a enfocarnos. Yo estoy leyendo un libro que se llama Enfoque y es algo que esta cultura ha perdido. Fíjense, ustedes les va a costar mucho trabajo permanecer enfocados. Algunos están viendo el reloj, otros se distraen para otro lado, pero no están enfocados en lo que debe de ser. Y las culturas actuales, algo que tenían ellos, que sabían permanecer enfocados. Mire, en la universidad yo me acuerdo que tenía 8 conferencias a veces al día. O sea, había que estar sentado 8 horas. Hoy la gente ya no aguanta ni 30 minutos porque ya se le perdió el enfoque. O sea, no saben concentrarse. ¿Cuántos saben que es más fácil pensar en lo que no sirve que en lo que sirve? Pónganse a leer y de pronto la mente empieza a divagar en los frijoles, en otra cosa. Y es difícil traerla hacia lo que importa, porque es algo que se va desarrollando. Y debido a tanta tecnología, es algo que esta cultura ha perdido. Le cuesta mucho mantenerse enfocado. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. En la cultura occidental, lo que se ve es lo que hay. A este mundo que no se ve, la Biblia lo llama el cielo. Ahora yo una pregunta, ¿dónde está localizado este lugar? ¿Dónde está localizado el cielo? Es una pregunta muy difícil porque la respuesta inmediata, ¿cuál es? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde? Arriba. Pero para los que viven en Suiza, mi arriba, ¿para ellos qué es? Para ellos es abajo. A ver, ¿qué onda? ¿Que no vivimos en un globo terráqueo? Entonces, para lo que a mí es arriba, para los que viven en Suiza o allá en Israel, ¿qué es? Abajo. Ellos te van a decir, no, tranquilo, tú me estás señalando otro lado. Entonces, ¿dónde está el cielo? Porque para lo que para mí es arriba, para otro es abajo. Cielo significa obviamente ser sacado de esta dimensión, ser sacado de esta dimensión terrenal en la cual vivimos. A veces Dios abre una cortina dentro de este mundo y nos permite ver el mundo espiritual. Y a veces nos damos cuenta que ese mundo espiritual se encuentra enfrente de nosotros. Hay momentos donde Dios ha abierto cortinas en ese mismo lugar y se permite ver ese mundo espiritual. Déjeme ponerle un ejemplo. En Génesis 32, verso 1, dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó al nombre de aquel lugar
Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos. O sea, nos da a entender que el mundo visible y el mundo invisible cohabitan juntos, solamente que en diferentes dimensiones, ¿sí? Y solo que por nuestra condición humana y caída no lo podemos ver. Pero fíjense que Pablo deja bien en claro que las personas que habitan en el mundo invisible o en el cielo o en el reino de Dios son espectadores de la carrera cristiana. ¿Se acuerdan cuando las almas ahí en Apocalipsis dijeron: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar a todos aquellos que nos mataron, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? Esas almas estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo en la tierra. Y eso Pablo lo deja bien en claro en Hebreos 12:1. Acompáñeme, por favor. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud grande de testigos. ¿Quiénes son esta multitud de testigos grandes? Diga, todos los creyentes que ya murieron. Y dice que estamos rodeados de ellos. Dice, por lo tanto, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Qué es lo que está viendo la gente que ya murió y que ya partió con el Señor? Pablo nos da la imagen como que ellos están sentados en un estadio y su mirada y su atención está puesta en todos aquellos que aún no hemos terminado la carrera cristiana. Por lo tanto, esa nube de testigos, esas personas que ya murieron, que están en el cielo, ¿dónde están? Siendo espectadores de lo que está ocurriendo. De alguna manera están conscientes ellos de lo que está ocurriendo aquí en la tierra, viendo el desenlace de la historia de la redención, ¿sí? Allí en Mateo 17 hay otro evento también muy importante, presten atención. Mateo 17:1 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacob y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron, fíjense, de un momento a otro se hicieron visibles, del reino invisible al reino visible. ¿Quién se apareció? Moisés y Elías. Qué evento tan grande, ¿eh? Conversando con Jesús. Qué evento tan grande para Moisés y para Elías, ¿eh? No estoy hablando al revés. Conversando con Jesús. Y Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedáramos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro, atemorizados, pero Jesús se acercó a ellos y les tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Aunque sabemos que los muertos no regresan, ¿cuántos están de acuerdo conmigo en eso? La Biblia dice que los muertos no regresan. Esta es la única ocasión en que 2 personas muertas en espíritu, porque no estaban en cuerpo, en espíritu, lo que llamamos un fantasma, se aparecieron. La semana pasada vimos que hubo un incidente allá en Jerusalén donde un grupo de personas se levantó de la muerte, pero no en espíritu, sino en cuerpo. Se levantaron y fueron a tocar puertas a sus familiares. La resurrección de ellos fue parecida a la de Lázaro. Después murieron ellos. Ellos se levantaron de la muerte, pero el caso de Moisés y Elías, ellos no estaban de manera corpórea, ellos no estaban en sus cuerpos estaban enterrados. Ellos se aparecieron ahí en forma de ¿qué? En forma de espíritus, espiritualmente. Aunque es curioso que Pedro no notó ninguna diferencia al verlos a ellos, que estaban sin su cuerpo. Son cosas bien interesantes. Ellos se aparecieron en su condición de espíritu. ¿Qué estarían hablando? Muy seguramente lo que venía, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Muy seguramente estaban animando a nuestro Señor, pero si se fijan que la atención de todos los que ya partieron es sobre la historia de la redención, todo está enfocado ahí, no en Byron ni el peje, eso ni se fija el Señor. Todo está enfocado en cómo va el plan de redención, en la salvación, en los redimidos, en la vida de nosotros. Eso es el enfoque de los que están con el Señor. Mientras que los condenados en el Hades, ellos ya no están conscientes de lo que ocurre, ellos ya no ven nada. Ellos están en una prisión encerrados en oscuridad y no pueden ver nada. Pero en el cielo sí parece que las personas que están ahí están apasionadas viendo el desenlace del plan de la redención que Cristo trajo a la tierra. Acompáñenme a Hechos 7:55. Esteban, cuando estaba siendo apedreado y su alma estaba a punto de salir, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué vio? El mundo espiritual. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Muchos dicen que ven un túnel de luz cuando uno va a morir al final del camino. Muy seguramente es cuando la eternidad o el mundo espiritual se abre para que podamos nosotros entrar. Es una opinión muy acertada. Las opiniones tradicionales siempre decimos que el cielo está arriba y es un evento futuro, pero la realidad es que el Señor dijo que el reino de los cielos ya estaba ¿dónde? Ya estaba aquí presente entre nosotros. El reino ya estaba aquí. Y si nosotros vemos, la realidad es que el cielo no es algo futuro. El cielo ya está interactuando en este momento con la tierra, con nosotros. Y hay una actividad del cielo aquí en la tierra en este momento. Por eso cuando el criado de Eliseo estaba todo asustado, ¿qué le dijo Eliseo? A ver, cálmate. Señor, ábrele los ojos. ¿Y qué vio? El mundo espiritual interactuando con la tierra. Acompáñeme allí a 2 de Reyes 6:16. Le dice Eliseo: no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Imagínense nomás. A los ojos humanos eso no era cierto. Pero cuando le abre los ojos espirituales, dice: entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El reino de Dios, hermano, ese reino invisible, está alrededor nuestro. En este momento, si Dios nos abriera los ojos espirituales, porque Él dice que Él está presente, ¿cuántos lo creen? Si Él nos abriera los ojos espirituales, veríamos que este lugar está saturado de seres angelicales y la presencia de Dios en este lugar, ¿lo sienta o no lo sienta? Pero si Él nos abriera sus ojos, veríamos que Él está presente, tocando los corazones de cada uno de nosotros. Por eso el cielo está en el tiempo presente, en este mundo que llamamos mundo real. Fíjense que la enseñanza de Pablo es que los cristianos disfrutamos de ese privilegio del cielo ahora mismo. Por eso él dijo que hemos sido bendecidos con Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No que vamos a ser bendecidos, sino que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Jesús declaró que nuestra mayor tarea es que el gobierno de Dios se manifieste aquí en la tierra. Por eso él, cuando oró y les enseñó a orar, dijo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Venga a nosotros, ¿qué? Señor, manifiesta tu reino. Y abajo nos dice cómo se manifiesta el reino de Dios. Dice: hágase tu voluntad. Así como se hace en el cielo, se haga también ¿dónde? En la tierra. ¿Cómo logramos manifestar el reino de Dios en la tierra? Diga: obedeciéndolo al 100%. Es la única manera. ¿Y sabe quién debe de dar ese primer paso de obediencia? La iglesia. Por medio del Espíritu Santo podemos empezar a tener esa experiencia del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dónde va a ser nuestro destino final? ¿En el cielo o en la tierra?
El hermano dice que en la tierra. El hermano es testigo de Jehová. No, está correcto el hermano Iván. Es en la tierra, obviamente, ¿verdad? Más quería asustar a los que dijeron el cielo. A ver si andan bien. En la era venidera, en la vida espiritual, el cielo obviamente dice al final el Señor que la nueva Jerusalén desciende del reino de Dios a establecerse definitivamente ¿dónde? En la tierra. Ese es el destino final de nosotros, volver a habitar la tierra como originalmente Dios la creó. Pero hay una escala que todos debemos hacer. ¿Dónde es? En el cielo o en el paraíso. Es una escala que todos tendremos que hacer. Jesús dijo ahí en Apocalipsis 21:3, he aquí que los seres humanos están, he aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él estará ¿dónde? En la tierra. Ya no habrá más necesidad de templos porque Dios mismo será el templo, habitando aquí en la tierra y nosotros en un cuerpo resucitado. La realidad de este mundo celestial van a estar visibles. Ya no va a ser un mundo invisible, será visible estando en un cuerpo. Ya no existirá más un sentimiento de distancia, decir allá en el cielo. No, el cielo estará realmente en la tierra y la tierra será el cielo. Serán un mismo lugar. El mundo visible y el mundo invisible estarán integrados en un mismo lugar, en un mismo momento. Qué maravilloso es eso. Ya los ángeles no serán invisibles, sino que serán visibles cuando los veamos. Ya no habrá división, ya no existirá lucha para abrirnos camino a Dios en oración. Ya no veremos como a través de un cristal borroso, como dijo Pablo. El otro día yo veía videos de personas que fallecen, ya les había dicho, y hicieron un documental, y muy bueno, donde la persona muere en un hospital y el alma sale. Pero cuando sale el alma no se ve bien, se ve como que una cosa así media borrosa se va. Eso es porque no tenemos la capacidad nosotros de ver el mundo espiritual. Pero ahí en la Biblia dice que los ángeles son borrosos. No, dice que son bien bonitos, bien hermosos. No tienen nada de borrosos. Pero ¿por qué si se manifiestan a veces o vemos un alma que sale, la vemos borrosa? Diga, porque estos ojos no pueden ver el mundo espiritual. Por eso lo vemos borroso. Jesús respalda la idea de que hay una parte de nosotros que no es física y que vive después de la muerte. Por eso Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Hay algo de nosotros que aquellos que pueden matar el cuerpo, ya sea una enfermedad, un asesinato o un accidente, hay algo que no pueden tocar, hay algo que no pueden matar. Ese algo es lo que la Biblia llama el alma o el espíritu, el yo interior. Aunque el alma y el espíritu son diferentes, están unidas, no se puede diferenciar dónde empieza una, dónde termina la otra. Por eso son términos intercambiables. En la Biblia siempre se puede hablar de alma o de espíritu de manera intercambiable, pero ambas son diferentes, pero se menciona como términos intercambiables. Fíjense que Jesús en el momento de su muerte dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todos tendremos un momento donde le diremos, Padre, en tus manos pongo y deposito mi espíritu, Señor, porque es el momento en el que va a emprender el viaje hacia el mundo de los muertos, Señor, y yo te pido que tú lo cuides, que tú lo guardes, y en ese momento se lo entregamos a Dios, para que el momento que pase por el valle de sombra de muerte, Dios cuide de nosotros. Amén. Fíjense que el estado de existencia de nuestra alma, cuando vivimos fuera del cuerpo, porque habrá un tiempo en que viviremos fuera del cuerpo, pero este tiempo va a ser provisional, temporal e incompleto, porque el diseño de Dios es que el ser humano viva unido a su cuerpo, es como Dios nos diseñó. No estaremos completos hasta que no estemos unidos a nuestro cuerpo, porque la resurrección física es la meta que Dios tiene. Cuando Dios murió, cuando el Señor murió y fue hacia el lugar de los muertos, Él resucitó de manera corpórea para mostrarnos que la meta de Dios es que todos vivamos al final sin cuerpo o con cuerpo, con un cuerpo. Esa es la meta de la resurrección. Y aquí viene un punto difícil de explicar para mí y para cualquier maestro de la Biblia.
¿Vamos a vivir como espíritus sin cuerpo o tendremos un cuerpo? Obviamente estoy hablando si usted muere hoy y antes de la resurrección de su cuerpo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Con cuerpo o sin cuerpo? ¿Cómo vamos a vivir ese tiempo que viviremos fuera del cuerpo, ausentes del cuerpo? Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Yo tengo muchos libros de teología del cielo y la mayoría difieren. Unos dicen que viviremos una época como espíritus y otros dicen que Dios va a darnos un cuerpo temporal mientras estamos con Él. Y se basan en 2 de Corintios 5:1, acompáñeme, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña, o sea, nuestro cuerpo es como una tienda de campaña, y las tiendas de campaña pues se envejecen. Dice, no permanente, pero sabemos que si esta tienda se destruye, o sea, nuestro cuerpo, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. O sea, nuestro cuerpo, ahí lo pone Pablo como si fuese el vestido del alma, el vestido del espíritu. Y que Dios nos tiene un vestido para no estar desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, dice verso 4, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos. Y aquí hay un debate entre los maestros de la Biblia. La mayoría dice que este verso no se refiere a un cuerpo temporal, sino al cuerpo de resurrección, cuando el Señor nos levante de los muertos. Mi convicción y lo que yo creo, hasta donde yo entiendo, y lo que alcanzo a captar de todos los maestros de la Biblia, es que viviremos un tiempo sin el cuerpo, de manera incorpórea, ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Ahora, estar ausentes del cuerpo no significa que seremos fantasmas flotantes y sin forma. Pablo dijo que la naturaleza de los cuerpos, hay unos cuerpos celestiales y otros cuerpos terrenales. El cuerpo terrenal está diseñado para vivir y operar en esta dimensión, en el lugar donde estamos viviendo. Pero recuerden que yo les dije hace 2 semanas que nosotros somos híbridos. ¿Qué es un híbrido? Aquel que tiene las dos naturalezas. Somos tanto terrenales, carnales, como también espirituales. Pablo dijo ahí en 2 de Corintios 4:16, no lo abra, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿A quién se refería con el hombre exterior? Diga, al cuerpo. ¿Se va haciendo viejo o no? Véase, hace 10 años ya se está haciendo viejo la carpa o la tienda de campaña. Dice, pero el interior, o sea, hay un cuerpo exterior y hay un cuerpo interior. Hay un cuerpo carnal y hay un cuerpo espiritual que se renueva cada día. O sea, tenemos un cuerpo espiritual que tiene la capacidad de poder vivir, operar, sentir, oler, olfatear sin ningún problema en el reino de Dios. Eso es lo que yo alcanzo a entender. Porque los ángeles son espíritus y ellos viven muy felices en su cuerpo espiritual operando en el reino espiritual. ¿Me va siguiendo o no? Con esos ojos espirituales, Esteban vio el cielo abierto. Con esos ojos espirituales, el siervo de Eliseo pudo ver los caballos y el ejército, porque somos híbridos. Pero el pasaje que se lleva el premio mayor, que se lleva el Grammy, lo dijo Pablo. En 2 de Corintios 12:2. Merece la pena abrirlo. Acompáñeme. El apóstol Pablo, él fue apedreado en Listra y dicen que fue dejado como muerto. La mayoría de los maestros de la Biblia coinciden en que Pablo realmente murió. Y es la interpretación más confiable, que él, cuando lo dejaron apedreado, murió. Y él salió del cuerpo y fue al reino de Dios. Pero quiero que noten lo que él dice.
Muchos andamos viendo, ay, que aquel hermano fue al cielo y que vamos acá. Y Pablo cuenta su testimonio de que él sí fue al cielo y nadie lo pela. Ahora, no degrado esta revelación tan grande. Pablo fue al cielo, fue al paraíso. Pero les voy a decir algo. Cristo, él siempre vivió allá. Y cuando él vino, por eso todas esas parabolitas que usted, ay, que la semillita y que, ay, hermanos, fíjese quién la está diciendo. Alguien que no fue de visita, no, alguien que siempre vivió allá y que vino. No desprecie esas parabolitas. Pero vamos a ver el testimonio de Pablo. Y no ande ya pagando, que ay, viene un hermano que trae un testimonio fuerte y que, mire, Pablo sí fue de verdad. Y se lo puedo asegurar. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y me gusta lo que dice aquí, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Quiero que note algo. Pablo nos está diciendo que él no sintió ninguna diferencia entre vivir en el cuerpo o fuera del cuerpo. Es como si dijera, como si él estuviera parado aquí y dijera, la verdad, hermanos, cuando fui al paraíso y anduve allá caminando, no sentí ninguna diferencia, fui yo mismo. Por eso él no sabe decir si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque él se sintió igual, caminando, era el mismo, no sintió ninguna diferencia. Él en ningún momento se sintió como un fantasma flotante, sin colores. En realidad, él se sintió tan normal, funcionando como espíritu, como si funcionara como un ser humano. Pero fíjense, dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿a dónde? Diga, paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Quiero que noten el siguiente detalle, no podemos perdernos este detalle que Pablo nos está dando. Dice que fue llevado al paraíso. Pregunto nuevamente, ¿es el paraíso nuestro destino final? No. ¿Cuál es nuestro destino final? La tierra. El paraíso es la escala, nuestro tiempo de espera mientras estemos fuera de nuestro cuerpo, en el mundo invisible, en el mundo espiritual. ¿Sí? El paraíso es un lugar temporal donde viviremos como espíritus ausentes del cuerpo terrenal, pero funcionando en un cuerpo espiritual, así como funcionamos en un cuerpo terrenal. En cualquier caso, Pablo está muy seguro. Él dice, si del cuerpo, fuera del cuerpo, cuando Dios me lleve, no sé, pero Dios va a hacer algo para que yo viva con Él. O como dijo Richard Baxter, mire, lo único que sé es que voy a estar con Cristo y Él sabe todo y Él puede hacer todo. Esa es mi tranquilidad. No, si los puritanos sabían responder. La palabra paraíso, ¿saben qué significa? Jardín. Jardín. Yo soy muy escéptico de los testimonios de las personas que mueren y luego regresan. Pero no niego que a muchas personas les ocurre lo mismo que el apóstol Pablo, que sí van y luego regresan. Es un evento muy común que llega a ocurrir en las personas. Y hay una coincidencia en los que tú sabes que son genuinos. Todos mencionan haber estado en un jardín. Todos te dicen. Iba caminando por un jardín tan bonito. Un jardín, mira, de colores hermosos. Había una música tan bonita. No, los colores, mira. No, ni Suiza se veía tan bonito. Era una belleza. Ay, un viento hermoso, un jardín, flores. Pero de pronto una voz me dijo, regrese. Yo no quería. Siempre te van a decir que nadie quería regresar a ese lugar. No sé qué se sienta, pero las personas que cuentan dicen, yo no me quería regresar. Y la familia acá dice, Señor, tráelo de regreso. Y el familiar, no, que no me quiero regresar. De veras que lo terrenal no alcanza a comprender, ¿verdad? El caso más reciente es el del cantante René González, aquel que canta la canción de Iglesia. Iglesia de Cristo, llegó tu iglesia. ¿Se la han escuchado? René González es amigo del pastor Chuy Olivares y él siempre ha dicho que René González es un salmista íntegro, genuino. Y él contó su testimonio solamente una vez, ahí está en YouTube.
El cantante se fracturó, creo que la cadera o la pierna, y lo operaron y lo dieron de alta, pero se sintió mal y regresó, y en el hospital le dio una embolia pulmonar y él estuvo muerto por un momento. Le empezaron a dar electroshock. Él dice que él vio un jardín muy grande, hermoso. Ustedes lo pueden escuchar en YouTube. Un jardín bien bonito por donde él caminaba. Pero de pronto dice una mano gigantesca pasaba. Pasó una vez, pasó otra vez y pasó 3 veces. Y le dijo, regresa. Y él regresó. Después su familia le dijo que le habían dado 3 electroshocks. Fue el momento en que esa mano le estaba diciendo, vas a regresar. Pero él se vio también, ¿dónde? En un jardín. ¿Sí? Fíjense que mi abuela, antes de morir, recuerdo que ella decía que ella caminaba por un jardín, un camino, era un jardín lleno de muchos árboles. ¿Sí? No me acuerdo bien del testimonio después, pero creo que ella también, yo no dudo que ella estuvo ahí en ese lugar. Ella vio un jardín que se sentía muy bonito y que vio a sus hijos que ya habían muerto, niños pequeños. Pero que una voz le dijo, regresa, porque tu familia está bien desunida y ve y únela. Y regresó. Es un testimonio que yo no dudo que haya sido verdad. Yo no dudo que ella realmente haya estado en el jardín, en el paraíso. ¿A quién le gustan las plantas y los jardines? Pues fíjense qué bonito estar ahí. Ahí sí va a tener tiempo, mire, de arreglar el jardín de Dios. Aquí hay otra pista. ¿Los jardines son bonitos o feos? Los colores, ¿verdad? Entonces, ¿el cielo está descolorido o está lleno de colores? La misma palabra jardín te está diciendo que es un lugar que está lleno de ¿qué? De colores, de plantas, a lo mejor de animales, de flores, de pasto, de árboles, de una comodidad, ¡wow!, hermosa. Aunque el paraíso es un lugar temporal y el lugar más hermoso que jamás hayas conocido, diga, es solo temporal. Es solo temporal. No es el lugar donde vamos a permanecer, aunque estaremos disfrutando un nivel de vida que jamás hayamos experimentado. De igual forma, vivir en el espíritu fuera de nuestro cuerpo va a ser mucho mejor que vivir en este cuerpo pecaminoso, enfermizo y débil. Le aseguro que vamos a decir, qué vida tan... Y el Señor va a decir, no, y espérate, y aún no he resucitado el cuerpo. Wow, es como si nos dan una sorpresa grande y el Señor dice, espérate, lo mejor todavía está por venir. Wow. No, yo sí me desmayo. No, pero voy a estar en espíritu, ¿verdad? Entonces no se va a poder. Quiero que me acompañe a Lucas 23:43, donde el Señor le dijo al de la cruz al lado de él, de cierto te digo hoy, que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Pues en el reino de Dios, en el reino invisible. Invisible para nosotros, pero no visibles para los que tienen una condición espiritual. Ellos ven colores, flores, una maravilla lo que ellos observan. Ayer invitaron a mi hijo Mauro a un cumpleaños, una fiesta, y lo hicieron en un jardín. Aquí en Estados Unidos usan mucho los jardines para reuniones, para convivir, para traer un rato de gozo y de disfrute. Y se siente bien a gusto los jardines aquí, ¿verdad? Se sienta uno, el pasto, pones una mesa. Bueno, el paraíso tiene una función muy parecida. Estamos esperando la restauración de la tierra en el jardín de Dios. ¿De quién es el jardín? De la casa de Dios. Fíjense nomás, ahí vienen sentados a gusto. Ahí estamos esperando la restauración de la tierra. Pero ¿cómo estaremos? ¿Cómodos o incómodos? Mire, si a veces ir a una casa que tiene jardín y pasa un rato uno ahí en una fiesta, porque el cielo, ¿qué es? Celebración. ¿Qué estaremos haciendo? Celebrando. Vamos a veces a un cumpleaños, una fiesta, y está uno bien a gusto en el jardín, comiendo, disfrutando. Ahora imagínense el jardín de Dios. No, ese sí está bonito, Ese sí está bonito. Mientras esperamos la restauración ¿de qué? De la tierra, que esa va a estar todavía mucho más bonito. Wow. ¿Cuántas sorpresas?
A pesar de todos los placeres que hay en el paraíso, nosotros no fuimos diseñados para vivir en un mundo espiritual. Si nuestro destino eterno fuera el paraíso, fuera el cielo, por así decirlo, no necesitaríamos de la resurrección corporal, porque nuestros espíritus, ya vimos, están completamente capacitados para vivir en el reino de Dios. Tienen toda su capacidad para disfrutar del jardín, para oler, para palpar, para ver. Y eso lo hemos visto. Cuando una persona sale del cuerpo y va hacia allá, puede ver todos los colores. Y cuando regresa dice, vi colores tan hermosos. Y tú dices, ay, comadre, platíqueme, como ese verde. No, ese está horrible. No, vi unos colores que ni siquiera existen en la tierra. Maravillosos. Ese es el paraíso de Dios. Miren, hermanos, el dolor más grande y la tristeza más grande del mundo, ¿qué es? La muerte. ¿Cuántos han oído el llanto desgarrador de un familiar cuando muere un ser querido? Bien feo, muy fuerte. Se llora desde adentro, algo muy fuerte. Por eso las siguientes palabras que yo les voy a leer, y voy a terminar con esto, tienen la capacidad de hacer temblar la tierra. En Mateo 16, 18, el Señor le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Qué dijimos la semana pasada que era el Hades? Que era el lugar donde iban los muertos, tanto buenos como malos, pero al llegar ahí había una separación. Los muertos iban a un lugar y los malos a otro. El Hades es el poder que tiene el Hades o la muerte de retenernos en la tumba. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que se levante de la muerte? Usted, nadie ha visto. En el tiempo de Jesús nadie había visto. La muerte había retenido a todos los seres humanos. Nadie se había levantado de los muertos. En otra versión dice, yo les digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, Jesús le está explicando a Pedro que la muerte ya no podrá retener a los santos en la tumba. Ya no tiene ese poder. Y las puertas del Hades o de la muerte se abrirán primero para dejar salir al primero. ¿Saben quién fue? Jesús. Decir que los poderes de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, en realidad lo que Jesús les estaba diciendo es que nadie va a morir. Que la muerte ya no puede retener a nadie en el sepulcro. Y que esas puertas que estaban cerradas ya no pueden permanecer así, porque dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabe por qué la muerte no pudo retener a Jesús? Porque él tenía las llaves. Se cerró la puerta y el Hades, no te voy a dejar salir. El Señor dijo, pues aquí tengo la llave. Yo soy el dueño, puedo abrirla y puedo cerrarla. Y Él nos está diciendo que como Él tiene las llaves del reino de la muerte, ese poder que nos retiene en la tumba, que no permite que tú te vayas a levantar, dice Jesús, ese poder yo lo tengo y se los voy a demostrar. Dicen que un maestro siempre pone la muestra, y Él puso la muestra primero con su resurrección. ¿Sabe qué fue lo que transformó a 11 hombres cobardes, miedosos, en valientes y en mártires? La resurrección. Verlo a Él levantado de los muertos. La resurrección de Jesús es lo que le dio a los apóstoles el valor. ¿Cómo podían temer a la muerte si la muerte ya había sido vencida? Decían ellos, entonces si morimos, en realidad no morimos. No. Eso les dio el valor a ellos para vencer a la muerte. Fíjense que esa fue la primera vez que alguien regresó de la muerte y que ya no puede morir jamás. Los que resucitaron cuando Jesús se levantó, murieron nuevamente. Pero Jesús es el único, como dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no puede volver a morir y la muerte no tiene dominio sobre él. Los apóstoles le perdieron totalmente el miedo a la muerte, porque la resurrección los hizo ver que si Cristo no murió, si la muerte no tuvo poder para mantenernos en la tumba, tampoco tiene poder para mantenernos a ninguno de nosotros retenidos en el sepulcro. Ya no tiene poder la muerte sobre nosotros. La resurrección hizo que Pablo arriesgara su vida con fieras, con martirio, con naufragio.
Él dijo, si los muertos no resucitan, no, pues vivamos la vida, pero si resucitan aguas, hay que dar cuentas delante de Dios. Y los que son pecadores no van a ser levantados, sí van a ser vencidos por la muerte. Por eso la resurrección hizo que Pablo no le importara que un barco se partiera, que lo mandaran a la cárcel, que le cortaran la cabeza, porque él sabía que la muerte no tenía ya poder para retenerlo. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, sí. La muerte había dejado de ser el destino final de los seres humanos, y los santos, al morir, ya no serían retenidos por la muerte, y eso lo entendieron ellos. Ellos no sabían qué pasaba después de morir. Ellos sabían que la gente cerraba sus ojos y parecía como dormido y había que enterrarlo y nunca lo volveríamos a ver. Pero de pronto Jesús comienza a usar una palabra que jamás se había escuchado en toda la historia de la humanidad. Diga, paraíso. Le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Paraíso? ¿Paraíso? Les hace entender que antes de que se levanten los muertos, Dios nos regala un tiempo que viviremos en su reino, en su jardín, que no mueren, que al momento de nosotros dejar este cuerpo, pasaremos una escala, unas vacaciones en el jardín de Dios. Wow. ¿Un lugar invisible? No, ya vimos que no tiene nada de invisible. Es un lugar muy maravilloso. Jesús fue visto como los primeros frutos de los que habían muerto. Es el primero que resucitó de los muertos. Y es la prueba y la evidencia de que también nosotros nos levantaremos de los muertos. El mundo de los muertos se describe como puertas que normalmente se mantienen cerradas y nadie puede regresar una vez que muere al mundo de los vivos. Pero Jesús demostró ser el primero que la muerte no lo pudo retener y tampoco te va a retener ni a ti ni a mí. Porque ya no tiene ese poder. Fíjense, termino con Lucas 24. ¿Tienen tiempo o no? Porque es un pasaje largo, pero es bien rico este pasaje. Regálame su atención ya nomás unos minutos. Vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuando Jesús resucita y se encuentra a 2 discípulos que van al camino de Emaús. Dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros albergábamos la esperanza de que este era el que redimiría a Israel. Es más, dice, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres, dicen ellos, de nuestro grupo, nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y luego Jesús responde en el verso 25, qué torpes son ustedes y tardos de corazón. Yo todavía no les predico así de fuerte, ¿verdad? Pero Jesús sí les digo, qué torpes son. Imagínense ahorita, qué torpes son. Me voy de la iglesia, pastor muy grosero. Dice, todo lo que habían dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron. Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa,
tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y aterrorizados creyeron que veían ¿un qué? Un espíritu. Y Jesús responde en el verso 38, les pregunta: ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó: ¿por qué les vienen dudas? ¿Nunca has escuchado un dicho que dice que es demasiado bueno para ser verdad? Eso mismo les pasó a ellos. Mire, yo a lo mejor hubiera estado igual, así. O sea, era algo que tú lo ves y dices: wow, alguien que venció la muerte. Mire mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme, véanme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que los tengo. Dicho esto, dice, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, verso 41, no acababan de creerlo a causa de la alegría. Por eso les digo, ¿cuántas veces nos ha pasado que a veces hay algo que se ve tan bueno que no lo creemos? Dices: wow, es que es tan bueno que no lo creo. Ellos estaban presenciando algo. Al ver a Jesús levantado de los muertos, ellos habían entendido que ellos también iban a resucitar y que la muerte no tenía más poder sobre ellos. O sea, el mayor temor del hombre se había acabado. Y fíjense, en Hechos 2:32, Jesús dijo que los apóstoles habían sido los testigos de su resurrección. Y en Hechos 2:32, cuando se derrama el Espíritu Santo, dice: a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron y lo palparon. Pero luego dice: exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Espíritu Santo, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Siempre les he dicho que para mí cuando se derrama el Espíritu Santo en un lugar, es la evidencia de que Cristo se levantó de los muertos, ascendió al Padre y Él está intercediendo por nosotros en este mismo momento. A mí me gusta mucho orar en el Espíritu, orar en lenguas. Y de verdad, quienes usan este don, saben que cuando oran hay un poder que se acrecenta entre más horas. Es algo, no sé, no lo puedo explicar. Y cuando yo oro y veo ese poder que se acrecenta en mí, digo: wow, Señor, verdaderamente tú estás exaltado y es una prueba maravillosa de que tú te has levantado de los muertos y que ese mismo poder, Señor, que te resucitó, habita en mí y un día me levantará de los muertos, porque tú tienes las llaves del Hades y de la muerte. Amén. Pero hagamos realidad que el reino de Dios se manifieste en esta tierra. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra revelada que nos das y nos alimentas y nos nutres. Señor, este mensaje nos debe de ayudar a perderle el temor a la muerte a quienes somos cristianos. Sabemos que vivir en el paraíso, ese tiempo que viviremos, aunque estaremos fuera del cuerpo, será un nivel de vida mucho más grande que el que vivimos actualmente. Será un momento maravilloso. Todos tenemos familiares que han partido y que ya están contigo, Señor. Y muy pronto también estaremos nosotros en ese lugar, en ese jardín. Señor, quítanos todo temor de la muerte, porque tú ya venciste, Señor. Y porque tú venciste, yo soy un vencedor, Señor. Pero también ayúdanos a tener valor de predicar tu palabra,
Porque los apóstoles, cuando ellos vieron que tú habías levantado de los muertos, perdieron todo temor a morir asesinados, golpeados, martirizados, pero todo por predicar tu palabra, Señor. Quítanos todo temor de predicar tu reino, Señor. Avívanos, danos valentía, Señor, para predicar y compartir tu palabra sin ningún temor. Gracias por esa seguridad que nos da, Señor. Ahora podemos ver lo que mucha gente no alcanza a ver, lo que los antiguos no veían, Señor, y lo que mucha gente actualmente no ve, que cuando una persona muere todo se acaba, pero tú viniste a revelar que para tus hijos tú tienes un paraíso, un lugar de espera maravilloso, donde estaremos conviviendo, disfrutando y gozándonos, Señor, esperando todavía aún más en el cuerpo, yo diría en el supercuerpo resucitado. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Denle un aplauso a aquel que venció la muerte, hermanos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo presencial. Gracias.